Buenas noches. Y buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones Buenas para noches para todos y todos, todas. bienvenidas, bienvenidos todas las personas a este foro sobre la pertinencia del pensamiento del reverendo pastor bautista Martin Luther King Jr. a la construcción de paz en Colombia, en América Latina, en este continente, en el mundo tan convulso hoy en día. Este evento es un evento organizado por la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Bautista con sede en Cali, que decidió en el 2017 crear la Cátedra para la Paz, a la que rinde homenaje a Martin Luther King. Entonces se le dio el nombre de este afroamericano que luchó de formas no violentas por los derechos civiles de la población afrodescendiente de Estados Unidos. Obedece también la cátedra a los postulados de interdisciplinariedad, interconfesionalidad, fundamento bíblico, colaboración entre docentes y apertura crítica a diversos análisis y perspectivas sobre los problemas que enfrenta el país, la forma en que se tramitan los conflictos y nuestro rol como creyentes en medio de diversas situaciones de violencia. Esta cátedra pretende ser un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión y de diálogo en torno a nuestra contribución como creyentes evangélicos a la construcción de una paz estable y duradera en todo el territorio nacional. Se trata de contribuir a la profundización de la formación de nuestros estudiantes en la promoción de la cultura de la reconciliación a nivel nacional. No se trata únicamente de la promoción de la cultura entendida como folclore o de la espiritualidad interpretada como misticismo individualista, sino como aporte también a un entendimiento de los factores de empobrecimiento de las mayorías que menoscaba la calidad de vida y el bienestar social y genera múltiples formas de violencia como las violencias contra las mujeres y las violencias racistas. Con base en nuestros valores institucionales, celebramos el valor de la diferencia para la construcción de una cultura de paz y afirmamos que toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entendemos la paz no simplemente como el silenciamiento de los fusiles o exclusivamente paz interior. Reconocemos que la fraternidad como virtud cristiana es la base de la sana convivencia y forma parte de nuestro testimonio al mundo. Asumimos el compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo del ser humano al formar hombres y mujeres capaces de ir más allá de los intereses individuales o de grupo y poner al servicio de todos y especialmente de los más necesitados su formación ministerial y profesional, ya que concebimos la paz como la posibilidad de que todos y todas vivamos la vida abundante que Jesús ofrece. Lo anterior nos compromete con el apoyo a los esfuerzos interdenominacionales que promueven la justicia, la paz y la dignidad del ser humano a la luz de la vida y obra de Jesucristo. Hemos tenido desde el 2017 3 versiones de la cátedra. Esta es nuestra 4ª versión. El año pasado no la hicimos, lo había mencionado en el culto ayer, porque la pandemia nos cogió a todos de improviso, entonces hubo que cancelar todo lo que teníamos preparado.
pero este año pues hemos querido nuevamente darle vida a la cátedra y hoy tenemos entonces este conversatorio entre todos nosotros y dos pastores muy especiales, porque tenemos un pastor bautista y un pastor menonita, ¿sí? Entonces, de ambos, pues, de esta tradición anabautista. Tenemos entonces al doctor en teología, César Moya. Él es doctor en teología de la Universidad Libre de Ámsterdam, magíster en teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José, Costa Rica, y especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana. Él es pastor también de la Iglesia Menonita y ha realizado trabajo transcultural con la Red Menonita de Misión en Ecuador y es actualmente profesor de Biblia y Teología de la Universidad Reformada en Barranquilla y también es director de un grupo de investigación, tiene varias publicaciones a su haber. Tenemos también al profesor Robert Bueno. Él es dominicano, bautista, es profesional en historia y teología con estudios de maestría en divinidad y candidato a doctor en historia. Es docente del Seminario Bautista de República Dominicana y de la Universidad Evangélica también en República Dominicana. Entonces, bueno, tenemos dos personas con las que vamos a estar conversando muy animadamente. Ellos van a tener cada uno 15, 20 minutos para exponer y luego podemos entonces entrar en la conversación. Voy a pedirle primero a Vanessa Sofía que nos ponga un corto video que tenemos para entrar un poco más en el tema. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith,
We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's cry. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghanies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the herbaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Bueno, yo tengo un sueño. Este es tal vez el discurso más famoso, no solo de Martin Luther King, sino de cualquier otra persona en la historia. Entonces, bueno, yo espero que me estén viendo. Tengo todo en orden aquí. Por favor, les ruego cerrar sus micrófonos y cámaras en este momento para que nos ayuden a tener una buena transmisión. Bueno, voy a pedirle entonces al pastor César Moya que intervenga y después lo hará el pastor Robert Bueno. Pastor César. Bueno, gracias, Betty Ruth. Es un gusto acompañarles esta noche y compartir esta perspectiva tan desafiante acerca de lo que son las lecciones y el legado que nos deja el doctor y reverendo Martin Luther King, y que son también relevantes y pertinentes para nuestros pueblos en América Latina, y yo diría en especial para Colombia. Un saludo para todas las personas que se han conectado. Hay amigos y amigas también que estoy reconociendo aquí de entre los que están conectados y conectadas. Un saludo especial aquí desde Barranquilla y también de la Corporación Universitaria Reformada, donde laboro actualmente. Bueno, yo no sé cuántos minutos tenga, ¿no? Porque hay tantas cosas para dialogar sobre esto, pero creo que no quiero ni tomar mucho tiempo, y también reconozco las limitaciones de tiempo para abarcar demasiados aspectos. Entonces yo quisiera enfocarme en unos pocos. Espero que cuando Betty Ruth considere que debo parar, me avisa, por favor. Creo que tengo 20 minutos, ¿no es cierto, Betty Ruth? Sí. Bueno, 20 minutos máximo. Máximo y mínimo 25. Después, como vamos a estar conversando, entonces alguna cosa que se queda por ahí en el tintero, sí, podemos conversar. Bueno, muy bien. Yo quiero partir como de la realidad que vivimos en América Latina, ¿no? Y es que es considerada, según un estudio de Angélica Redberg, como la región más violenta del mundo, con las tasas de homicidio más elevadas, con la mayor incidencia de fenómenos como la violencia urbana, el secuestro, la justicia por mano propia, los conflictos ambientales, conflictos armados.
Y ese documento de Angélica Redberg brinda un panorama de las formas, los protagonistas, los impactos económicos y sociales e institucionales de la violencia en América Latina, pero identifica a grupos socialmente o sociales particularmente vulnerables como los jóvenes, las mujeres, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones indígenas y quienes son los defensores de derechos humanos. Ese informe de Angélica Redberg va muy de la mano con otro que elaboró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde dice que tras siglos de exclusión y dominación, a principios del nuevo milenio, o sea, estamos en el siglo XXI, los pueblos indígenas, afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores económicos y sociales y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias decisorias. Además, la discriminación étnica, racial y cultural también está en la base de esos sentimientos xenofóbicos en los países de la región. Y también un informe de la ONU a corte del 22 de febrero de este año que reporta que se han registrado 21 casos de homicidios contra defensores de derechos humanos y 6 masacres documentadas, 5 en verificación y que han dejado 21 víctimas. El informe también señala que el año pasado hubo 76 masacres que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Quizá por ahí pasó la cuenta. Y bueno, todo este panorama nos ayuda a ver que la estrategia de la no violencia de Luther King sigue siendo pertinente y relevante para la construcción de paz en América Latina y en cualquier parte del mundo donde haya este flagelo de la violencia. Yo quiero mencionar algunos de los aportes que considero siguen siendo pertinentes y relevantes para nuestra región. Todos conocemos la lucha por los derechos civiles que efectuó, que llevó a cabo el doctor Martin Luther King en Estados Unidos en favor de las comunidades afrodescendientes. Pero yo quisiera decirles que aunque esa experiencia de Luther King no está enmarcada dentro de un conflicto armado, sí refleja lo que es la segregación racial, la xenofobia y la segregación étnica y cultural contra los pueblos que son afrodescendientes. Y yo diría que esta situación la vivimos también en América Latina y especialmente en Colombia. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos lo que son los informes de las comisiones de la verdad de los países donde ha habido conflictos armados como el Perú, Guatemala, El Salvador y ahora Colombia, con lo que se está informando de las víctimas que ha dejado el conflicto armado y la verdad que está saliendo a la luz, aunque algunos la tratan de ocultar. Hay que reconocer que la mayoría de las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables. Y dentro de esas poblaciones vulnerables hay que mencionar a indígenas y a campesinos, y hay que mencionar también a poblaciones afrodescendientes. Nosotros aquí en Colombia hemos sido testigos de cómo las poblaciones que están en las regiones han sido víctimas de este conflicto armado. Entonces, yo creo que con esta situación de identificar que estas poblaciones no solamente son discriminadas por sus ancestros culturales o por su color de piel o por su apariencia física, también hay que reconocer que hacen parte de la victimización que dejan los conflictos. Por eso, en ese sentido, yo considero que hablando de construcción de paz, uno no puede hablar de construcción de paz si no trabaja en contra de esa discriminación étnica, racial y cultural.
Por eso nosotros y nosotras como sociedad tenemos un gran trabajo para realizar, y especialmente desde las iglesias, que deberíamos ser comunidades de fe antirracistas que se unan a otros grupos o movimientos sociales u oprimidos que luchen contra la discriminación. Eso, por un lado, considero yo que es parte del legado que nos deja la no violencia del reverendo Luther King. Un segundo punto en el que quiero enfatizar es en la objeción de conciencia, y en este caso en la objeción de conciencia al servicio militar. El mismo Luther King lo expresó una vez, dice: un individuo que infringe una ley que su conciencia le dice que es injusta, y de buena gana acepta la penalidad de quedarse en la cárcel para hacer que la comunidad tome conciencia de su injusticia, está expresando en realidad un supremo respeto a la ley. Así lo expresó Luther King en uno de sus últimos discursos contra la guerra en Vietnam. Y yo quisiera apuntar en ese sentido a que es importante que tengamos en cuenta lo que es la objeción de conciencia. Países como Venezuela, como México, como Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile son países donde la conscripción militar es obligatoria. En el caso de Colombia, es interesante que nuestra Constitución, en el artículo 18, determina que se garantiza la libertad de conciencia, que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Y miren ustedes que este artículo de la Constitución Política de Colombia, que seguramente tiene sus analogías en las otras constituciones políticas de otros países latinoamericanos, nos lleva también a ese artículo 22 de la misma Constitución, donde nos dice que la paz es un derecho y un deber obligatorio, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Nosotros tenemos aquí entonces un desafío como hombres y mujeres que trabajamos y creemos en la no violencia, que este sería una de las tareas que tenemos por delante, y que sé que varios grupos en Colombia, no solamente eclesiales, sino organizaciones de jóvenes en todo el país, están llevando a cabo. Y hay reportes muy interesantes acerca de ese trabajo, pero que nosotros desconocemos. Por ejemplo, que la ley 48 del año 1993 nos habla de exenciones y aplazamientos para los jóvenes que no quieran prestar el servicio militar, lo cual en algunas de las autoridades militares se ha desconocido, se sigue desconociendo, y los jóvenes en contra de su voluntad también son llevados a prestar el servicio militar. Yo creo que esta es una de las tareas que tenemos por delante las iglesias también, de seguir enseñando a nuestros jóvenes que el servicio militar tiene también una parte para que ellos objeten, y que hay que también presentar las razones para que esto se dé. Hay varias exenciones y aplazamientos, por ejemplo, lo que dice el artículo 27 de la ley 48, que nos dice que hay exenciones en todo tiempo, y que están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar los limitados físicos y sensoriales permanentes, los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica. Asimismo, habla de los clérigos, de los religiosos, de los similares jerárquicos de otras religiones e iglesias, no solamente de las cristianas, y también de los que hubieran sido condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación. Asimismo, quien sea hijo único, hombre o mujer,
de matrimonio o de unión permanente. Es decir, tenemos que conocer también nuestra Constitución, nuestros derechos y todo aquello que tiene que ver con el trabajo por la paz, por la justicia, por la construcción de las estrategias no violentas que también nosotros estamos llamados a seguir. Un tercer elemento que me parece a mí que nos deja este legado de Martin Luther King es la formación justamente en no violencia y cultura de paz. Yo quiero mencionar dos anécdotas de mi vida ministerial, laboral, y es que he participado de varias marchas y de varias situaciones de huelga donde uno se solidariza con poblaciones que están sufriendo el rigor de los sistemas que nos gobiernan. Y dentro de eso quiero mencionar una marcha que hicimos en Bogotá por allá en el año 1993 contra el servicio militar obligatorio que se estaba imponiendo en ese momento, a pesar de que había salido la nueva Constitución, y estábamos marchando por toda la avenida Caracas, llegando al parque que estaba frente a lo que se llamaba la calle del Cartucho. Y aunque habíamos hablado y habíamos discutido cómo sería la marcha, cuando llegamos allá a ese parque, los muchachos de habitantes de la casa de la calle del Cartucho se abalanzaron sobre todos nosotros y nosotras y querían quitarnos las pertenencias, y ahí se evidenció que varios de nosotros no teníamos la formación no violenta, sino solamente la teoría. La otra anécdota es en Ecuador, cuando hubo un levantamiento indígena en el año 2001, cuando más de 8,000 indígenas se tomaron la Universidad Salesiana en Ecuador, y varias de las organizaciones e iglesias que estábamos allí, pues acompañamos esa manifestación indígena de varios días que estuvieron allí. Y alguien nos dijo, mire, ustedes son extranjeros aquí en Ecuador, ustedes no tienen no tienen conocimiento de lo que son las leyes ecuatorianas, así que deben cuidarse mucho de lo que significa involucrarse en este tipo de acciones. Lo que quiero decir con esto, estimados amigos y amigas, es que hay que aprender las estrategias de la no violencia, y Martin Luther King las aprendió, no nació aprendido, como les dije yo ayer en el sermón inaugural de esta cátedra. Y luego él las aplicó a sus estrategias, pero al mismo tiempo formaba a sus seguidores. Y en esas estrategias no violentas se incluyen varios momentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el análisis detallado de la situación, considerando todos los elementos que conforman las leyes del conflicto. Hay que evaluar la potencia propia para pasar a las siguientes fases. Otra parte de las estrategias no violentas es la elección del objetivo, ¿no? En torno al cual se va a dar esa lucha. Es decir, separar el grano de la paja. Por ejemplo, es atacar a la ley, en el caso de Luther King, que no reconocía los derechos civiles de los afrodescendientes, y no necesariamente atacar a las personas. De esta manera, la segregación racial era el problema que había que atacar. Y así podemos encontrar otros asuntos relacionados con la estrategia de la no violencia, como por ejemplo la acción misma, las acciones de información, las acciones de denuncia, las acciones de denuncia de injusticia, acciones simbólicas, acciones de no cooperación, como lo que nosotros conocemos de lo que hizo Martin Luther King en el boicot en Montgomery, con los buses, las huelgas que se dieron, las acciones de desobediencia civil y también las acciones directas, corriendo riesgos, pero también hubo acciones de diálogo y de reconciliación. Y dentro de eso también hay que hablar de las tácticas, ¿no? Los medios materiales, las personas disponibles, la elección del lugar, de los momentos adecuados, la capacidad de movilización, la concientización de los participantes, la cohesión interna,
los apoyos externos, la correcta preparación y entrenamiento de los activistas. Creo que en esos aspectos como iglesia tenemos mucho que aprender, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y un cuarto elemento, quiero mencionar este y otro, si nos alcanza el tiempo, creo que todavía tengo. El que sigue, que quiero mencionar, son los sermones proféticos. Sermones como los de Luther King son sermones proféticos. Un ejemplo es ese sermón que él pronunció en Memphis, en la iglesia de Riverside, el 4 de abril de 1967, cuando denunció los altos gastos militares por la guerra en Vietnam, mientras los afrodescendientes vivían en la pobreza, sin educación, discriminados, marginados. Y ese último discurso prácticamente es el que lo llevó a la muerte. Nuestros sermones entonces deben ser más contextuales, deben tener más contenido político, no tanto contenido moralista, y también que lleven a una praxeología que tenga incidencia pública. Dentro de los sermones que pronunció Martin Luther King hay unos muy interesantes, o por lo menos los títulos muy interesantes y en sus contenidos. Por ejemplo, él predicó en el año 1957 en la iglesia bautista Dexter Avenue, predicó amar a tus enemigos. Miren ustedes ese título de ese sermón, ese tema, ese contenido tan interesante, amar a tus enemigos. También hubo otro título en otro sermón que dio, es elogio por los niños mártires, porque ustedes recuerdan que en un atentado con bomba que hubo a la iglesia bautista de la 16th Street, allá murieron creo que 4 niños o niñas, y entonces él pronunció ese discurso de elogio por los niños mártires. También hubo un discurso titulado Las bajas de la guerra en Vietnam, pronunciado en el Instituto Nacional en el año 1968. Otro de los títulos de sus sermones era Permanecer despiertos a través de una gran revolución, en la Cátedra Nacional en Washington, D.C. También el sermón del último domingo de King, he estado en la cima de la montaña, que fue pronunciado el miércoles 3 de abril en el Templo Mason en Memphis, Tennessee, porque decía, América puede ir al infierno, y así fue como él después fue asesinado. Es decir, yo encuentro dentro del legado de Martin Luther King una fuerza interna que se transmite también en las enseñanzas en la iglesia y en las iglesias que él visitaba y donde era invitado a dar sus sermones. Indudablemente que sus sermones iban mucho más allá de digamos, tener connotaciones moralistas, espiritualistas, y más bien connotaciones de mucha incidencia pública y política. Y finalmente, algo que de pronto puede sonar, digamos, como bastante anecdótico o escandaloso, es que yo no sé, pero podría ser, y habría que evaluarlo muy bien, que Martin Luther King tenía diálogos privados con los gobernantes de turno, y especialmente lo tuvo pues con Lyndon Johnson, quien fue presidente en Estados Unidos y reemplazó a John F. Kennedy después de su asesinato. Dicen las anécdotas o los relatos acerca de esta relación que Luther King y Lyndon Johnson se reunían a puerta cerrada y también tenían reuniones a través de llamadas telefónicas, y ellos se reunieron en días posteriores al asesinato de Kennedy, y como fruto de esos diálogos, dicen los analistas, diálogos que ocurrieron entre 1963 y 1965, pues gracias a esos diálogos es que se impulsaron las históricas leyes de los derechos civiles
del siglo XX en los Estados Unidos. Y pues Johnson, como presidente, firmó esas leyes de derechos civiles que eran muy significativas y que se daban después de más de un siglo, donde ya se había proclamado también los derechos civiles. Entonces, de esa manera, digamos, también se contribuyó y se puede, digamos, aprender de estas estrategias, de los diálogos con personas que están en cargos claves y que pueden ayudar a que se den leyes en el país, que son leyes que están destinadas a reprimir, en este caso, a las poblaciones marginadas y concretamente, en el caso de Luther King, a los votantes afrodescendientes. Bueno, lo cierto del caso es que, claro, ese diálogo, ya terminamos, no necesariamente terminó muy bien, porque después del discurso en contra de la guerra en Vietnam, donde Luther King confrontó a Lyndon Johnson con esas políticas armamentistas, pues se rompió, digamos así, esa relación, y después Martin Luther King fue asesinado. Bueno, entonces hasta aquí dejo mi presentación con estos 5 puntos que les he mencionado. Gracias, doctor Moya, por su presentación. Estaremos seguramente escuchando comentarios, participaciones, preguntas. Sí, muy interesante. Mirar a América Latina como una de las regiones más violentas, no solo del continente, sino del mundo, pero también más empobrecidas, ¿no? Como entre esos mayormente empobrecidos, entonces hay unos que han sido también llamados los más pobres, entre los pobres, como es la población afrodescendiente y también las poblaciones indígenas, es decir, las poblaciones históricamente racializadas o negativamente racializadas. Bueno, tenemos aquí entonces estos 5 puntos que constituyen aportes desde la perspectiva del profesor Moya, y vamos a darle paso ahora al profesor Robert Bueno. Bienvenido, profe Robert Bueno. Es un gusto, puedes contar con su participación en este foro. Gracias, buenas noches a todos. Qué bueno estar compartiendo con ustedes, especialmente con colombianos y colombianas, ¿verdad? Cada vez que visito Colombia disfruto de la chispa de los colombianos y especialmente su buen sentido del humor. Y quiero traer un saludo desde la República Dominicana, del Seminario Bautista y también de la Universidad Nacional Evangélica. En ambas instituciones tengo el placer de compartir clases de historia de la teología y de historia de la iglesia. Y al recibir esta invitación me siento más que halagado, porque como bautista y como heredero de esa gran tradición anabautista, siento que tenemos muchos desafíos en toda la reflexión que nos lleve a construir una civilización más tierna, más cariñosa. En la noche de hoy quiero circunscribirme básicamente a repasar 3 sermones de Martin Luther King y a plantearme cómo esa faceta tan fascinante de Martin Luther King como predicador, elaborando centenares de sermones que hoy conocemos tanto en el idioma ya traducido en el castellano como en el idioma original inglés, y cómo ese líder de la lucha de los derechos civiles de Estados Unidos creó piezas homiléticas coleccionables, como hoy día la tenemos, ¿verdad? En nuestras bibliotecas y también en las redes sociales, en archivo, en la internet. En cada predicación se puede observar un buen trabajo bíblico y una conexión con la realidad concreta
que lo sitúa como un verdadero profeta de su tiempo. Esto en la línea de una frase atribuida a Karl Barth, que decía que el predicador tiene que tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico. En esta corta reflexión quiero revisar el rol de la predicación en la iglesia de hoy frente a desafíos sociales similares a los del momento de Martin Luther King Jr. Si bien ha pasado un poco más de 50 años de la vida del predicador negro, tenemos que reconocer que su agenda no se ha extinguido, sino que seguimos confrontando condiciones parecidas. Ya la mencionó el profesor César. Y en esta realidad de nuestro continente nos pone frente al brutal uso de la violencia estructural contra grupos vulnerables, los prejuicios raciales, prejuicios por etnias o naciones, por asuntos migratorios, la violencia cotidiana, la violencia urbana, la violencia ejercida contra la niñez y las mujeres en el entorno familiar, junto a un sinnúmero de expresiones y mecanismos de exclusión presente en nuestras sociedades. Luther King usó el púlpito como un escenario profético. No escatimó esfuerzo para hacer una relectura de la Biblia que fuera retadora para sus oyentes, donde los temas de sus tiempos no se quedaban ocultos ni habían sesgo en su abordaje, siempre tomando en serio las implicaciones profundas en lo social y político de la espiritualidad cristiana. Es preciso, aunque obvio, recordar que su militancia muestra la profunda convicción de lo que predicaba. En la sociedad informacional que vivimos, es posible acceder a millares de predicaciones colgadas en las redes sociales. Una mirada rápida de esas predicaciones nos muestra un porcentaje ínfimo de las mismas que reflejan preocupación de ahondar en el compromiso y militancia que tenemos para hablar del evangelio liberador de Jesús. Incluso se habla de una crisis de la predicación y un proceso de colocar la predicación de la palabra como algo accesorio en el culto contemporáneo, como así se puede evidenciar en textos reflexivos sobre la temática de varios autores latinoamericanos. Quiero referirme aquí al libro de Miguel Ángel Palomino sobre qué está pasando en el púlpito latinoamericano, al texto, una colección que hace Juan José Barreda y Edesio Sánchez Estina sobre el culto, la adoración, y donde aparece el tema de la predicación, y a texto de Pablo Jiménez sobre la predicación en América Latina. Sin dudas, ahí nos podemos dar cuenta de la crisis que hay en el púlpito latinoamericano. El profeta norteamericano se encontró con esa realidad cuando habló de la iglesia de su tiempo. Dice, cito a Martin Luther King, llamada a ser la guardiana moral de la comunidad, la iglesia a veces ha preservado lo inmoral y no ético. Llamada a compartir los males sociales, ha permanecido silenciosa detrás de sus vidrieras. Llamada a guiar a los hombres por el camino de la fraternidad y a invitarlos a superar los estrechos límites de raza y de clase, ha anunciado y practicado el exclusivismo racial. Cierro la cita. Su impresión sobre el quehacer de la iglesia la extiende al rol de los predicadores como uno carente de sentido, ya que a su juicio, y cito a Martin Luther King, los predicadores también nos sentimos tentados a practicar el culto incitante del conformismo. Seducido por los símbolos mundanos del éxito, hemos medido nuestros resultados por la magnitud de nuestra parroquia, de nuestras congregaciones. Nos hemos convertido en los presentadores de programas que halagan la fantasía y los caprichos de la masa. Predicamos sermones consoladores y evitamos decir algo desde el púlpito
que pueda alterar las respetables ideas de los confortables miembros de nuestras feligresías. Cierro la cita. Ambas citas salen de un sermón fascinante de Martin Luther King titulado Inconformista Transformado, del texto La fuerza del amar. En el sermón se aborda el tema del conformismo de las iglesias y sus púlpitos que actúan indiferente a su realidad y enfilan su comprensión del mundo, justificando el statu quo dominante. Y quiero referirme a estos sermones como sermones descarnados, donde el tema de la violencia y la necesidad de una acción de la iglesia construyendo una cultura de paz son ausentes en esos púlpitos. Y se alienta más bien a vivir la vida y a buscar bienestar sin tomar en consideraciones las situaciones injustas que les rodean al creyente. Desde la perspectiva de Luther King, el sermón debe ser un espacio profético y estimulante para transformar la realidad en sentido integral, no solo las dimensiones personales y extramundanas. El sermón debe ser una pieza central en el encuentro de Dios con su pueblo, y el pueblo debe salir desafiado a cumplir la misión de Dios al escuchar con obediencia su palabra. La ausencia de esa intencionalidad en el sermón está provocando cristianos anémicos e incapaces de que sus testimonios tengan un impacto de cambiar y transformar su entorno. En este corto tiempo quiero referirme a dos aspectos que casi están ausentes en los púlpitos cristianos y que son parte del legado de la teología y la vida de Martin Luther King para nosotros: la discriminación racial y el trato a los migrantes. Creo que en toda América Latina reconocemos que somos una población de mucha movilidad y nos encontramos con flujos migratorios por todos lados. En el caso del Caribe insular, mi contexto, todas las islas tienen poblaciones mayores que las que viven en sus propios territorios. En esencia, el Caribe es migración. Desde los tiempos taínos, los caribeños estamos migrando, sumado a toda la complejidad que muchas de nuestras islas, que son a la vez emisoras de migrantes y receptoras de migrantes. El caso, por ejemplo, de Dominicana es un caso emblemático y nos puede servir de ejemplo para ilustrar lo que estoy compartiendo. En República Dominicana, mi país, tenemos esa realidad. Nosotros somos un país de migrantes, que tanto así que en la encuesta del Barómetro Dominicano 2017 se señala que más del 90% de los jóvenes entre 18 y 35 años están dispuestos a migrar de República Dominicana si pueden tener una oportunidad para residir en otro sitio. Es decir, somos una nación donde la mayoría de las personas jóvenes no quiere vivir en nuestra nación. La población dominicana en el exterior supera el 1.000.000 de personas. Y aquí, como país receptor de migrantes, tenemos cerca de 600,000 o un poco más de migrantes. La mayoría de ellos migrantes haitianos. Sin embargo, frente a toda esa presencia de migrantes haitianos en especial, nuestras congregaciones es muy reciente que han creado los famosos departamentos de comunidades o de iglesias haitianas o de iglesia en lenguaje en creol. Pero por muchos años
eso no era un desafío para las iglesias dominicanas. Y todavía como desafío se ve como un departamento. La verdad es que todos esos pasos no han posibilitado la creación dentro de las iglesias de una conciencia crítica de cómo debemos tratar al extranjero, teniendo como referencia los escritos y los preceptos que nos marcan las escrituras sobre cómo tratar los extranjeros y cómo vernos como extranjeros en esta vida. Hay una ausencia profunda en los púlpitos del tema haitiano y muy pocos sectores de la tradición cristiana asumen el desafío intercultural que nos plantea la presencia de millares de migrantes haitianos en nuestro suelo patrio. Se agrava ese trato porque la población haitiana es mayoritariamente negra. Aunque en Dominicana la población mulata es mayoritaria, presumimos de cierta superioridad y le cambiamos el color a nuestras pieles de negra y mulata a un color de piel solo existente por estos predios. Y los dominicanos hemos inventado el color de la piel indio. Así que ese color indio aparece en muchos de los documentos de identidad nuestros. En mi caso particular, reclamé ser mulato y la oficial de registro civil que me estaba atendiendo me hizo una mirada mortal por no reconocer mi supuesta tez india. De esta forma, se levanta una narrativa de una supuesta superioridad nacional que lleva incrustada la superioridad racial y por lo tanto el rehuir de nuestro trasfondo afrodescendiente. Desde la época colonial se va desconociendo las raíces afro y muy bien se expresó en el siglo XVII por un sacerdote católico que medio en broma y medio en serio escribió un verso en quintilla que decía lo siguiente: ayer español nací, a la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. El verso recoge la congoja de la población criolla, de sus vaivenes coloniales, en el contexto en que el lado oriental de la isla está siendo ocupado por Francia y Francia, en términos militares, está también ocupando la parte occidental y teniendo absoluto control de la parte occidental de lo que hoy es Haití. Y en París se está discutiendo el Tratado de Versalles, donde España está reclamando que al menos se le devuelva toda la isla, que se le devuelva toda la isla, o que al menos se le devuelva la parte oriental de la isla y se le reconozca de su propiedad como su colonia la parte que hoy es República Dominicana. Entonces, este sacerdote criollo escribe este verso en quintilla. El popular poeta Juan Antonio Alís, de principios del siglo pasado, también recoge muy bien en sus décimas muy populares en la sociedad dominicana este aspecto enraizado del dominicano de rehuir a su condición de descendiente africano. Y aquí una muestra en uno de sus más leídos poemas en versos de décima, donde dice: todo aquel que es blanco fino jamás se fija en blancura, y el que no es de sangre pura, por ser blanco pierde el tino. Si hay baile en algún casino, alguno siempre se queja, pues a la blanca aconseja que no baile con negrillo, temiendo, aunque es amarillo, el negro tras la oreja.
en esta poesía muy jocosa, pero que retrata muy bien el problema dominicano, Juan Antonio Alís está plasmando una verdad incuestionable. La mayoría de la población dominicana tenemos ascendencia africana, pero nadie quiere reconocer que tiene el negro tras la oreja. Esta es una muestra de cómo en la cultura popular se menosprecia nuestras raíces y el impacto que esto tiene en la población más negra y en la menos negra que se ha encargado de construir el color indio por no afrontar su color de la piel. Esto provoca mucha escena de trato no humano en contra de los migrantes haitianos, sumándole su condición de hablar otra lengua y también por la diferencia cultural y religiosa. Estos temas son totalmente ausentes en los sermones colgados en las redes sociales desde República Dominicana, contando con millares de seguidores en América Latina. Nuestras iglesias están débiles de verdadera profecía en los púlpitos, haciendo que el testimonio cristiano se esfume en la sociedad. Luther King, en el sermón ya referido, se hace la siguiente pregunta: ¿habremos sacrificado los ministros del Señor la verdad en aras del interés propio? Y como en Pilato, ¿habrán claudicado nuestras convicciones ante las exigencias de las turbas? Realmente debemos hacernos esa pregunta hoy día. Nuestros púlpitos se han debilitado para no ver el pecado en su totalidad y para acomodar el pecado a algo muy individual y de conciencia. Esto es un vaciamiento del carácter evangélico que debe tener todo sermón. Hay una ausencia del compromiso con el amor. La lectura de los sermones de Martin Luther King nos desafían a una transformación de las prácticas pastorales de nuestras congregaciones y buscar el valor relevante de la predicación evangélica en nuestro púlpito. Y ya para concluir, quiero citar unas preguntas reflexivas que también se hace Martin Luther King en otro de sus sermones. Debemos adoptar una decisión. ¿Continuaremos marcando el paso al son del conformismo y de la respetabilidad, o al escuchar el retumbo de un tambor más lejano, cambiaremos el paso? ¿Seguiremos solo la música del tiempo o nos arriesgaremos, a pesar de las posibles críticas y burlas, a caminar según la música salvadora de la eternidad? Hoy nos desafían más que nunca las palabras de ayer: que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente. Termina la cita. Debemos de estar conscientes que un púlpito profético nos desafía a ser parte del Cristo encarnado y participar del sufrimiento de abandonar nuestras vidas cómodas y no ser partícipe de los discursos y prácticas excluyentes e inhumanos. Y como señala el pastor Bautista, abro la cita: yo no puedo ignorar al herido del camino de Jericó, porque es una parte de mí mismo. Su sufrimiento me empequeñece y su salvación me enaltece. Cierro la cita. En fin, el legado de Martin Luther King nos desafía a alentar a ser iglesia para los demás, para los más vulnerables, a tener una práctica diferente, sobre todo a encontrarnos con la esencia del evangelio en el culto, en la predicación y en la vida misma. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pastor Robert Bueno. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen preguntas, pueden hacerlas aquí por el chat del Zoom o pueden hacerlas también por el Face, que acá nos las transmiten. Bueno, resulta muy enriquecedor esto que han expuesto nuestros dos invitados, ¿verdad? Yo creo que también es en Colombia la ideología del mestizaje también ha sido una ideología que ha hecho despreciar
esa raíz afrodescendiente y privilegiar, pero de manera también muy secundaria y muy subordinada, las raíces indígenas. Sin embargo, nadie quiere reivindicar a sus abuelas, a sus abuelos afrodescendientes. Esas son las fotos que se ocultan, esas son las fotos que se descuelgan de la pared. Ahora, me parece muy importante, digamos, señalar que Luther King alcanzó a tener, digamos, una visión que hoy llamaríamos interseccional de las opresiones, ¿no? Cuando pudo hablar no solo del racismo, porque a veces hablamos del racismo como si fuese un tema aparte, ¿no? Un tema que tuviera que ver meramente con cuestiones de educación, de formación, ideológicas que pueden superarse fácilmente. Pero yo creo que Luther King pudo hacerse a una visión más estructural al ligar el racismo también con los problemas de la pobreza. Y incluso cuando fue asesinado estaba preparando una gran marcha de los pobres de todos los colores, ¿no? Y también su visión contra la guerra, ¿no? Que también lo puso en el ojo de la supremacía blanca cuando ya se atreve Luther King a hablar en contra de la guerra de Vietnam. Yo creo que allí también se expresó profundamente ese carácter profético de Luther King que nos estaba mencionando el pastor Robert Bueno. Bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Mientras aparecen las preguntas, yo quisiera hacer una pregunta al pastor Bueno, que tiene que ver con esa visión que se tiene en República Dominicana de lo haitiano y que ha incluso trascendido a la República Dominicana, porque aquí después del terremoto de Haití, ya se me olvidó el año, después de ese terremoto 2010. Del 2010, tan terrible, se podían escuchar desde los púlpitos hablar de cómo el pueblo haitiano es un pueblo pecador e idólatra y ese terremoto resulta ser un castigo de Dios, ¿no? Entonces, y cómo todo el rechazo de lo haitiano se inscribe en esa visión de los haitianos como idólatras. Entonces, quisiera que nos ilustrara un poco más acerca de lo que han significado las luchas históricas del pueblo haitiano como un pueblo precursor de las independencias y de las posiciones anticolonialistas en todo el continente americano. Sí, la historia haitiana es una historia fascinante, es una historia llena, como tú has dicho, de batallas, de lucha contra el colonialismo, pero lamentablemente también ha sido una historia triste de mucha dominación, de mucha exclusión, de mucha pobreza. Fíjense que Haití, nuestro país vecino aquí que compartimos la isla de Santo Domingo, es el país más pobre del hemisferio occidental. Y obviamente se ha creado toda una narrativa de que todo Haití es practicante del vudú y obviamente de la brujería, de la magia, de la hechicería, y sobre todo eso se ha construido una narrativa de visualizar al pueblo haitiano como un pueblo lleno de elementos mágicos religiosos, opresores, destructivos, dañino, diabólico, y que lo han condenado a esa miseria y a esa postración social, económica y política en que vive la sociedad haitiana. Entonces, eso todo es una narrativa, ¿verdad?, que se
consolida también por ser un pueblo negro, un pueblo mayoritariamente negro, con una escasa población mulata y una población blanca muy pequeña, insignificante, y ha facilitado todo eso, y con tener una lengua, ¿verdad? El creol, que es una mezcla de varios idiomas y de lenguas africanas, que también pues crea una distancia. Y por ejemplo, siendo República Dominicana y Haití países vecinos, vivimos de espalda en muchos sentidos, ¿verdad? Vivimos de espalda y se aduce a eso, ¿verdad? A toda la diferencia que hay social, económica, religiosa, lingüística, para construir esa distancia. Porque sociedades como Estados Unidos, que están más distantes geográficamente que nosotros, tenemos unas cercanías y hay un problema de idioma también, hay un problema de cultura, hay unas barreras también sociales y económicas, pero entonces están todos esos prejuicios que se van construyendo y que muchas sociedades latinoamericanas han construido alrededor de sus países vecinos que migran hacia ellos. Gracias, profe. Buena tu explicación. Bueno, yo quisiera preguntarle al doctor César Moya. Le agradecemos cerrar el micrófono. Al pastor César Moya, en el 64, cuando se firma la Ley de los Derechos Civiles por el presidente Johnson, muchos blancos, incluso miembros de gobierno de algunos estados de la Unión, de algunos estados norteamericanos, quemaron los derechos civiles, los quemaron y decían que los estaban mandando al infierno porque esos derechos civiles eran pecado, eran la expresión de un pecado, ¿no? Era pecaminoso pensar que se le pudiera dar a la población negra o a la población afroamericana los mismos derechos que a la población blanca. Entonces los quemaban como parte de un pecado que se conjuraba quemándolo. Yo le pregunto si no hay una actitud similar y muy parecida a quienes hoy quisieran y lo pretenden quemar los acuerdos de paz como algo demoníaco y satánico y pecaminoso. Sí, muy pertinente la pregunta, Betty Ruth, porque justamente, sí, yo creo que tú estás hablando de quemar en el sentido simbólico, ¿verdad? Bueno, Porque, sí, claro, sí, en el sentido como de desconocerlos, de no implementarlos, ¿verdad? porque se quemó literalmente, o sea, muchos supremacistas blancos en Estados Sí, Unidos sí, tenían sí, en una mano y los claro. quemaban Sí, realmente. pero digo yo, aquí en Ajá, en el Acuerdo de Paz de Colombia, ¿no? sí. Aunque queramos quemarlo, no va a ser posible porque están reproducidos, se han copiado, se han sacado libros, cartillas, está la tecnología, está toda la tecnología digital, entonces va a ser imposible que eso se borre de la historia y del presente que vivimos. Sí, indudablemente, cuando Johnson firmó, es lo que he entendido, firmó esa legislación en el año 1964, creo que fue en julio, ¿no es cierto? Y que se legalizó la segregación de los espacios públicos y prohibió las prácticas racistas. Pues mire que la reflexión que me genera esto es que justamente nosotros podemos escribir muchas cosas. En la teoría todo, digamos, es fácil. En el papel, como diría alguien, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo recibe. El problema es pasar del dicho al hecho.
Ese es el gran desafío que tenemos. Y yo creo que en Colombia vivimos justamente eso. Es decir, y que podemos decir que nuestro pueblo colombiano, por lo menos los que acudimos al plebiscito, ya se me olvidó hasta el año, del 2014 creo que fue, en octubre del 2014 a ese plebiscito, estuvo muy equilibrado. Fueron muy pocos los votos que dijeron los colombianos que están a favor, los colombianos que están en contra del plebiscito por el acuerdo de paz o por la paz de Colombia. De todas maneras, yo creo que hay varias lecciones que uno debe sacar de esto, ¿no? Uno es que si uno no está formado en la construcción de paz, le es muy difícil de la noche a la mañana cambiar ese chip. Es un chip que está metido ahí y que hay que aprenderlo, hay que caminar. Y a veces queremos, exigimos cambios que no se han dado todavía en los procesos educativos mismos de un país, en los procesos sociales de un país. Concretamente, si nosotros tuviéramos una formación en no violencia desde el preescolar, y sé que algunas escuelas lo hacen, y avanzáramos con eso hacia adelante, y también en nuestras familias lo hiciéramos, y también en nuestras iglesias lo hiciéramos, y que se leudara a la sociedad civil con esa perspectiva, estoy seguro que nadie rechazaría trabajar o llegar a un acuerdo de paz. Y sobre todo el problema aquí, y pues, seguramente los amigos y amigas que nos están acompañando en este diálogo saben mucho más de esto que de pronto yo mismo. Pero es indudable que la implementación de los acuerdos de paz tocan intereses de carácter no solamente político, sino económico en nuestro país. Y ese viene siendo, digamos, como la gran piedra en el zapato que no va a permitir que lleguemos a un feliz término de implementación. Cuando uno revisa, como lo he hecho por mis investigaciones en lo que fue el proceso de Guatemala, el proceso de El Salvador, después de la firma del acuerdo, hay que reconocer que la violencia se incrementó y que no se implementaron los acuerdos de la noche a la mañana. Incluso hasta el día de hoy, varios de esos acuerdos firmados aún no se han cumplido. Y uno sigue, cuando visita a estos países, se encuentra con testimonios de personas a las que todavía, por ejemplo, no se les ha restituido, a las que todavía no se les ha reparado, ¿verdad? Entonces, y eso me lleva a pensar también a mí, Betty Ruth y estimados amigos y amigas, en una hipótesis que tal vez puede generar controversia desde mi manera de pensar y de entender el conflicto y de la solución de los conflictos. Y es que hay en la pirámide social, digámoslo así, tenemos un liderazgo que está en la cúspide de esa pirámide, pero también hay un liderazgo que está en la base de la pirámide y hay un liderazgo que está en la mitad de esa pirámide. Y los líderes, según por ejemplo lo que dice uno de mis profesores, que ha sido Juan Pablo Lera, es que los líderes de la mitad de la pirámide social se convierten o nos podemos convertir en esos puentes entre los altos mandos y las bases, que tenemos una posición, digamos así, privilegiada para establecer esos puentes. Lo que yo estoy observando en nuestro país y que tiene relación con la implementación de los acuerdos de paz es que estamos trabajando mucho en las regiones. Yo creo que es algo que hay que aplaudir. Tenemos mucho trabajo en las regiones. Hay organizaciones como, por ejemplo, Justa Paz, de parte de la Iglesia Menonita, DIPAZ, que es el Diálogo Intereclesial por la Paz, donde está también la Fundación Universitaria Bautista, está también la Universidad Reformada y las otras iglesias, incluyendo la Iglesia Católica. Y hay mucho trabajo y hay otras organizaciones que hacen trabajo allá con fin de que los acuerdos de paz, el acuerdo de paz se implemente. Pero lo que estamos viendo es que
aunque en las regiones hay liderazgo, y estamos tratando de construir la paz desde abajo hacia arriba, también debemos cuestionarnos que esa construcción de paz, si no viene de arriba, ¿verdad?, es prácticamente imposible en un país, porque las leyes se generan arriba, porque el Congreso está en la pirámide. El Congreso es el que aprueba y desaprueba leyes. El Congreso es el que permite la entrada de multinacionales de manera irregular, por ejemplo. Y todo eso que nosotros vivimos en las regiones es como una lucha muy desigual. A mí me parece que deberíamos repensar en términos de la implementación del acuerdo de paz, de ejercer más incidencia política en los altos medios, en los altos mandos y no tanto en las bases. Yo creo que las bases están, hablo de los pueblos que están viviendo en las regiones, que sufren el conflicto diariamente, que son los campesinos, que son los indígenas, que son las poblaciones afrodescendientes, como en el Chocó y también en el Cauca, y también en la región del Bajo Cauca, y en otras partes del país. Uno cuando habla con la gente es gente buena, es gente que tiene una perspectiva de querer la paz, de la solidaridad, de buscar la justicia, de vivir en armonía. Entonces, necesitamos, creo que como iglesia, siguiendo este legado de Luther King, Betty Ruth, tener más incidencia política, porque eso es lo que lleva también a que hayan leyes que generen la implementación de cambios en el acuerdo de paz. Porque la implementación también requiere de no solamente voluntades políticas, sino también requiere de recursos económicos. Y esos recursos económicos llegan, pero se desvían. Por eso una labor que nosotros tenemos como ciudadanos de Colombia es ser veedores permanentes de lo que está sucediendo con esos recursos. ¿A dónde se están yendo? ¿Quiénes los están utilizando? ¿Dónde se están desviando? De manera que es entendible que haya gente que no quiera la paz en el país porque se lucra de mantener un conflicto, y no lo digo como una frase de cajón, es una realidad. Por otro lado, me parece a mí que en varios de estos colombianos que no quieren la paz, está un sentimiento todavía de venganza por lo que le pasó a sus familiares o a sus amigos. Cuando yo hacía el estudio de lo que había pasado en El Salvador, por ejemplo, y por qué después de tantos años en El Salvador no se había logrado implementar acuerdos de paz y la violencia se había incrementado a tal punto que uno llega, bueno, cuando yo he visitado El Salvador, mi última visita fue hace 5 años, uno iba a pasar 5 cuadras y no podía hacerlo a pie, porque están las famosas colonias que son las dueñas de esos territorios y uno tiene que pagar prácticamente un peaje para pasar. Y ya para mí era como sorprendente que yo, ¿por qué tenía que tomar un bus por 5 cuadras si yo quería caminar? Y lo que se encuentra en esas situaciones de por qué permanece ese flagelo de violencia, de venganza, es justamente porque no ha habido procesos de reconciliación en el país. Y ese es otro punto fundamental que nosotros debemos seguir. No es solamente firmar un acuerdo de paz. Requerimos procesos de reconciliación. Y creo que en ese caminar tenemos que seguir. Se han dado grandes pasos en lo que está haciendo ya la Comisión de la Verdad y la Reconciliación aquí en Colombia. Pero indudablemente que si queremos ver esas implementaciones del acuerdo de paz, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir siendo veedores para que también los recursos que lleguen tomen sus destinos y no se genere mucha burocracia frente a esto. Y estoy seguro que si se llegara a hacer una investigación seria, ¿no?, de todas las organizaciones que dicen trabajar por la paz en el país,
¿cuántas realmente están generando impacto de reconciliación en el país? Entonces, creo que ese es un desafío muy grande que tenemos. En ese sentido, tenemos una pregunta muy pertinente en el chat. Bueno, tenemos dos preguntas que se las voy a formular. Tenemos 10 minutos para terminar. Aquí estamos en toque de queda y yo estoy en la universidad y tengo que salir. Entonces, para que ustedes por favor respondan, tal vez empieza el pastor César y después el pastor Robert. Estas dos preguntas que hay en el chat. La primera de Nicole Carrillo, que pregunta de qué maneras prácticas, ¿sí? Yo estoy pensando que ella también está pensando en cosas muy concretas. Claro. Las iglesias están construyendo puentes para aprender el arte de vivir como hermanos que predicaba Luther King. En este contexto migratorio y de pandemia que nos señalaba el pastor Rubén, que es prácticamente mundial realmente, ¿no? Y nos está diciendo, Juan Pablo Giraldo está preguntando si existe dentro de la Iglesia Evangélica alguna institución que forme a sus estudiantes en la producción de sermones con contenido político e incidencia en lo público, mejor dicho, proféticos. Pero quiero leer antes de que ustedes den respuesta a lo que nos dice Elenit Tamaris en el chat. Dice, el mensaje profético a la iglesia en Colombia debe estar enfocado a los avances en favor del proceso de paz, en contra de las violaciones de los derechos humanos, contra los líderes sociales. El mensaje profético consiste en anunciar o denunciar el hambre y maltrato infantil, maltrato a la mujer, corrupción de los recursos nacionales, etcétera. Bueno, entonces le doy la palabra a César, en primer lugar, rápidamente, y luego al pastor Rubén. Bueno, sobre si las iglesias están construyendo puentes para aprender el arte de vivir como hermanos, pues yo puedo hablar desde la experiencia más cercana de las iglesias con las que yo he trabajado y me relaciono. A mí me parece que hay unas experiencias muy, muy interesantes. Yo creo que dentro de esas experiencias de iglesias hay que mencionar lo que hace la Iglesia Católica a través de diócesis como la de Quibdó y la de Tibú, Socorro y San Gil. Esto lo tomo de un texto de la doctora Esperanza Hernández, quien ha hecho investigaciones al respecto, y cómo la iglesia trabaja en las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento y denuncia las violaciones a los derechos humanos y las acciones violentas contra las comunidades. De manera que yo creo que ahí tenemos parte de eso de construir puentes para aprender a vivir el arte, para aprender el arte de vivir como hermanos. Yo creo que la iglesia en algunas expresiones está dando ejemplo en ese contexto y también en el contexto migratorio y de pandemia. Varias iglesias, no solamente en Colombia, sino en América Latina, reciben migrantes. Por ejemplo, la comunidad menonita de Quito es una de las iglesias que inició un proyecto hace justamente casi 20 años de trabajar solamente con personas migrantes, y son personas no solamente colombianas, sino personas incluso africanas, personas asiáticas que han llegado al país en busca de refugio, de pastoreo. Y también desde, bueno, que ustedes mismos en la Unibautista saben muy bien, desde las iglesias evangélicas está la Comisión de Derechos Humanos y Paz de Sedecol, que en el año 2000 tuvo una estrategia o una iniciativa muy interesante que se llamó la Escuela de Formación para la Paz, y que ha implementado varios proyectos de acción social. Dentro de esos también está Asvidas, la Asociación para la Vida Digna y Solidaria. Y también otras iglesias que han trabajado, como la iglesia menonita a través de Justa Paz y lo que mencionaba anteriormente, el diálogo intereclesial por la paz. Es decir,
no son expresiones propiamente de una congregación, sino de iglesias, y a partir de ese esfuerzo que se hace, se lleva a las comunidades locales. Entonces yo creo que ahí hay expresiones. Sobre la otra pregunta, voy a dejar que el pastor Robert Bueno también responda alguna de las dos preguntas para no cansar al auditorio. Bueno, completando lo que ha dicho el profesor Moya, pienso que las instituciones teológicas, como la misma Unibautista, cuando se articula el quehacer teológico, cuando se enseña interpretación bíblica, cuando se trabajan los cursos de homilética, está claro que se quiere promover un abordaje integral del Evangelio y que esos temas broten en nuestras piezas sermonarias, estén presentes en nuestras predicaciones. Y el tema es el siguiente: ¿cómo abordamos la teología? ¿Cómo abordamos lo que es espiritual? ¿Verdad? Es una cuestión de nuestro abordaje de la espiritualidad, y creo que propuestas de educación teológica como la Universidad Bautista, como la Universidad Reformada, que aquí está el profesor Moya, en todo nuestro curso vamos a abonar para que nuestros estudiantes construyan sermones que no solamente convoquen a la gente a la salvación individual y a la salvación como algo que tiene que ver en una relación exclusiva, mi persona Dios, sino que procuramos enseñar y motivar a nuestros estudiantes a que vean la salvación como el chalón de Dios, que vean la experiencia de conversión en un sentido integral, y que se vean todas las dimensiones de la vida humana como dimensiones que Dios rescata, que Dios procura salvar. Entonces, en ese sentido, nuestros sermones podrán ser relevantes como esos sermones de Martin Luther King, y podrán hablar de los problemas sociales, de los problemas políticos, así como también hablan de una persona que está distanciada de Dios y que necesita recuperar la imagen de Dios en su vida. Así que yo pienso que todo lo que hacemos en los espacios de formación, animamos a la gente a construir sermones que sean relevantes en la vida pública. En ese sentido, que sean sermones proféticos, no solamente para hablar de la salvación y del pecado y de la necesidad de restaurarnos del pecado individual, sino que también el pecado social es algo que Dios quiere redimir, que Dios quiere transformar, no solamente mi vida, sino la vida de toda mi familia, la vida de mi comunidad, la vida de mi nación, la vida en toda la casa de Dios, que es donde nosotros habitamos. Gracias, hermano Robert. A ver, en un minuto para los dos, o en 30 segundos, ¿llegaremos a la tierra prometida? No la ponga tan difícil, Betty Ruth. Para mí no es una respuesta sencilla, y eso me hace recordar que lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto? Cuando está hablando acerca de la fe, dice que todos estos, ¿no es cierto? Todos estos partieron sin haber, ¿cómo es que dice? No recuerdo bien, pero creo que justamente nos deja esa lección. De que a veces pensamos que llegamos a la tierra prometida, pero quizás puede ser una utopía, y esa utopía la construimos y es una utopía para seguir trabajando, porque recordemos también que hay paradigmas bíblicos
y que los paradigmas están allí para recordarnos como semáforos que debemos seguir trabajando, que esto no para, que debemos seguir adelante. No recuerdo bien la cita, pero aquí está, en Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mire usted, ahí está en Hebreos 11:13. Gracias. Pero dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, mira tú, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, hay que reconocer, a ver si lo pongo en términos más claros, más políticos, más aterrizados, que nosotros no estamos hablando del reino de Dios con los mismos sistemas que nos gobiernan a nosotros, que es otro sistema. Como cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, es decir, mi reino no se conforma a los sistemas de este mundo. Un minuto. Sí, en el sentido de que algunos dicen, mi reino no es de este mundo, es que viene de Marte o de otro planeta. No, mi reino no se conforma a estos sistemas. Por eso hay que tener mucha claridad en esto, porque, y justamente ahí es donde está la labor de las universidades que trabajamos en teología, ayudar a los estudiantes y a las iglesias a ver esas perspectivas políticas que se traduzcan en los sermones y en las reflexiones bíblicas. Pastor Robert. Ya para despedir. Yo quiero terminar citando a Martin Luther King en el sermón en uno de los sermones que he usado. El planteamiento que hace Martin Luther King es el siguiente, cito: la esperanza de un mundo seguro y digno de ser vivido recae en los inconformistas disciplinados que defienden la justicia, la paz y el compañerismo. Los pioneros de la libertad humana, académica, científica y religiosa han sido siempre inconformistas. En cualquier causa relacionada con el progreso de la humanidad, depositen su fe en el inconformismo. Nosotros tenemos, cierro la cita, nosotros tenemos un gran desafío y es comenzar a vivir como si viviéramos en el reino de Dios, sabiendo que nuestros esfuerzos son importantes para construir un mundo mejor, pero que ese reino no se completa con nuestros esfuerzos, sino que solo se completa con la presencia plena de Cristo en el mundo, en la tierra, y que nos toca a nosotros ir dando pasos en esa dirección, porque todos queremos vivir en una sociedad segura, en una sociedad donde todos tengamos dignidad, donde todos tengamos nuestro con qué vivir, con qué arroparnos, con qué cobijarnos, con qué ir al médico, con qué pasar un tiempo de entretenimiento y de placer. Es decir, que esa es parte de la vida diaria, tener una utopía que uno va construyendo y tener la esperanza, ¿verdad?, en ese cielo nuevo y tierra nueva que nos promete el Evangelio. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Robert Bueno, muchísimas gracias, Pastor César Moya, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron al Zoom y al Facebook Live. Muchísimas gracias. Entonces, para despedirlos, quiero también terminar con esta frase de Luther King: no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y la rectitud como un río poderoso.
Vivamos con la esperanza y la fe de Martin Luther King. Bendiciones, feliz noche. He sido